Hoy charlamos con Laura García Caro. Empezó la marcha a los 12 años y a los 17 salió de Lepe para perseguir su sueño olímpico. Tenemos la suerte de tenerla en el equipo de Entrenamiento Mental Academy para aprender un poco sobre la gestión que ha hecho desde entonces, aprender un poco sobre marcha, de la que yo no tenía ni idea, y todos los detalles que nos quiera dar. Aquí tenemos a Laura. Bienvenidos a Entrenamiento Mental. Hoy estamos en el podcast con Laura García Caro, todo el equipo de Entrenamiento Mental Academy. Sí. Bueno, Laura, hemos dicho que empezó tu experiencia con la marcha a los 12 años. Sí. ¿Cómo fue ese inicio? Pues yo ya estaba en atletismo desde los 8 años así, porque mi hermano Vicente era un apasionado del atletismo, ya con 2 años mayor que yo lo practicaba y ya como que me uní con él en el club de atletismo de Lepe. Y probábamos todas las disciplinas del atletismo. Es un deporte súper completo, como ya sabéis, que tenemos velocidad, fondo, longitud, peso, saltos, o sea, todas las disciplinas las probábamos con esa edad porque todavía no nos especializábamos en una. Y sí que es verdad que mi hermano y yo, que éramos más de fondo, siempre nos gustábamos más y hemos sido más diésel, pues sí que hubo un momento en que dijimos, hostia, tendríamos que probar la marcha, porque además la veíamos en la tele con todos los referentes olímpicos. María Vasco además acababa de ganar la medalla de Sydney y España es potencia histórica de la marcha a nivel mundial y teníamos muchos referentes. Y al final, en una de las pruebas del circuito provincial de Huelva, estaba la opción de hacer marcha y yo dije que quería hacerla. Y así fue como empecé todo. ¿Y por qué elegiste marcha frente a todo lo demás que habías probado? Porque se me daba muy bien el fondo y era una prueba que si cogías la técnica se podía entrenar mucho y me gustaba de verdad. Entonces al final probaba los 3 kilómetros, luego más adelante fueron 5 y era donde tenía todavía más opción de mejora en otras distancias. Entonces lo bueno era que yo lo podía compaginar con el cross y con el fondo, porque al final es un entrenamiento muy similar, lo que cambia es la técnica. Entonces yo podía compaginar carreras de cross o carreras de fondo con la marcha. Entonces esos primeros años sí que lo estuve compaginando antes de que más para adelante diera paso a especializarme únicamente en la marcha. Qué buena. Vale, ya por conocer un poco más la disciplina de la marcha, los distintos estilos de competición van en función de la distancia. Exacto. ¿Con qué empezaste tú o cómo continuaste tú? Pues yo empecé en infantil, que hacía 3 kilómetros, 3.000 marcha en pista. Luego en cadete pasábamos a 5.000. 5 kilómetros y ya ahí había un salto importante que era en juvenil junior ya hacíamos 10 kilómetros, que el entrenamiento aumentaba bastante. Pero la distancia olímpica en mujeres siempre ha sido 20 kilómetros, que fue lo que empecé a hacer de absoluto, que esto ya tenía 17, 18 años cuando empecé en el centro de alto rendimiento, y es realmente la distancia olímpica de mundiales y de europeos absolutos y es la que nos va a hacer un poco crecer en el mundo de la marcha, pero al final no se entrena a tanta distancia hasta que no se tiene ya pues 18, 19, 20 años. Qué maravilla. Oye, ¿y cómo se compagina con esa edad el deporte con los estudios? Pues la verdad que esto es importante porque sí que es verdad que yo cuando empecé en Lepe, en Huelva, tampoco había mucho atletismo, pero dentro de la marcha pues tuve que empezar un poco sola a entrenar, pero sí que me iba moviendo a núcleos de entrenamiento, incluso mi hermano también de atletismo me ayudó mucho, los entrenadores del club de Lepe también. Y sí que yo creo que se compagina como cualquier otro niño de esta edad que también quiere hacer deporte y quiere competir, pero está en una edad que obviamente tiene que ir al instituto, al colegio, estudiar y me parece súper importante la gestión del tiempo en este momento. Creo que es algo que se puede compaginar perfectamente, que se le tiene que dar prioridad también a esta actividad deportiva, que no por un examen puntual hay que dejar de lado un entrenamiento, hombre, depende del contexto y del día puntual, pero que creo que se puede compaginar, pero siempre con mucha organización y planificación. Yo es verdad que recuerdo que tenía a lo mejor un examen un lunes y iba a estar todo el fin de semana en Granada, en Málaga, compitiendo, entonces yo a lo mejor empezaba a estudiar, me lo estudiaba el miércoles y el jueves porque sabía que no iba a tener tiempo en todo el fin de semana. Incluso yo en el autobús estudiaba, pero porque no me mareaba, no es un gran consejo. Pero sí que es verdad que tienes que planificar todos los estudios con más antelación y ver qué va a ir viniendo, porque probablemente tengas una competición, y eso luego me ha pasado más adelante en mi carrera académica, que los periodos de exámenes puntuales, mayo y junio, son periodos de mucha competición. Entonces es verdad que tienes que ir con tiempo. Y todos los profesionales que te ayudan a organizar todo ese tiempo, porque mucho depende de ti, pero también de lo que te enseñen.
tiene que coordinarse entre todos ellos, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces más que puedan cambiarte un examen en un momento puntual o que te puedan dar un material cuando no has podido ir a clase, si has tenido que entrenar o competir o estar de concentración fuera un tiempo, que esto sea un poco que los profesores te apoyen, te ayuden, y también el papel de mis padres y mi familia que me han acompañado y que me han apoyado a tomar decisiones que a lo mejor habían sido difíciles para la edad que tenía, pero que me han ayudado, han sido cruciales para haber llegado a donde he llegado. Claro, ¿qué pasa? De ser un hobby a ser a lo que dedicas quizás todo tu interés y la mayor parte de tu tiempo, ¿no? Claro, es verdad que creo que ha sido algo muy progresivo, muy poquito a poco, Sí. que fue, pues bueno, cuando vivía en Lepe desde los 12 a los 17, que fue el periodo en el que hacía marcha y todavía vivía allí, pues sí que es verdad que casi todo mi tiempo libre fue un poco enfocado a entrenar y estudiar. Pero la parte que me daba de ocio, el poder competir, el viajar de concentración, la gente que conocía ahí, creo que me aportó mucho más que la vida social que me pude perder en ese momento, si es que se puede llamar perder, que yo no lo veo así. Claro, claro, porque las demás áreas de tu vida las tienes que equilibrar de alguna forma, ¿no? Claro, o sea, al final, pues muchos fines de semana estaba fuera, o había días que si tenía que entrenar, estudiar, pues no podía estar con mis amigas. Tuve la suerte de que tuve muchos amigos y gente cerca que también hacían deporte y al final me nutría de esas amistades durante el proceso, pero sí que creo que intenté mantener, o siempre he intentado mantener las amistades pues de toda la vida, que no eran atletas como tal, que no estaban en mi mundo, de alguna forma. O sea, yo creo que siempre te puedes tomar un café con un amigo o ir a casa de alguien a cenar y verla en un momento. Sí que ellos también te apoyen en este proceso, pero creo que hemos intentado mantener todas estas amistades porque también a mí me fortalece mucho tener ese apoyo y esa vida social, y como siempre hablamos del equilibrio entre tu vida personal y la de atleta, ¿no? Es que es fundamental. Sí, por supuesto. O sea, yo creo que sin todo ese apoyo y sin todas esas áreas de mi vida un poco en equilibrio, creo que no hubiera sido feliz haciendo solo deporte de alto nivel y no nutrirme de otras esas áreas, porque al final es que soy persona como todos. ¿Y hay algún momento en el que hayas necesitado un consejo especial de alguien de confianza? O sea, en ese momento de estar dedicándote ya, empezar a estar dedicándote profesionalmente a eso, y que venga algún momento de duda en el que no sepas ¿has necesitado algún apoyo fuerte en algún momento? Bueno, yo creo que fue crucial en mi carrera el momento en el que decidí irme al Centro de Alto Rendimiento de Madrid y tenía 17 años, estaba además en primero de bachillerato y teníamos que tomar esa decisión en la cual mis padres me dieron totalmente libertad para tomarla, y sí que creo que era fundamental porque en la marcha en Madrid había un grupo muy fuerte de entrenamiento, de rendimiento, un entrenador muy especializado que yo no tenía en mi tierra. Teníamos una escuela de atletismo potente, pero es verdad que en la marcha no había esa especialización. Entonces, yo creo que esa decisión fue crucial. Yo hice las preguntas oportunas, creo, a otros deportistas a lo mejor que habían estado allí o gente que podía ayudarme en ese aspecto, porque además creo que el centro de alto rendimiento muchas veces hay mucho estigma, se habla un poco mal a veces, y yo creo que ha sido la decisión más importante de mi carrera haberme ido allí. Total. Entonces, yo sí que creo que ese momento pues, fue un poco difícil a la hora de tomar la decisión, pero creo que lo tuve claro bastante pronto y que bueno, que fue lo mejor que pude hacer. Total. Vale, y una cosa, y porque va un poco al hilo de lo que estás diciendo, el acompañamiento de un padre y una madre, que a mí me encanta hablar de esto, porque creo que tienen un papel muy complicado. Yo siempre lo explico de esta forma. Son quienes te proporcionan quizás todos los recursos para poder perseguir ese sueño o ese objetivo que tienes en ese momento, sin poder meterse demasiado. O sea, son meros acompañantes que proporcionan, pero no tienen nada que decir en cuanto a la técnica. Es el entrenador quien habla. A todo lo que tiene que ver con el deporte es otra persona la que toma las decisiones. ¿Qué? ¿Has vivido tú con eso? Y sobre todo creo que es una línea muy fina, ¿no? Hasta qué punto pueden entrar o no. Yo creo que he tenido la suerte más grande de este mundo con mis padres, y creo que han tenido un papel fundamental en mi carrera, en cómo he empezado, cómo me han apoyado. Y bueno, creo que he tenido eso, una gran suerte, pero que han sido fundamentales en cómo yo lo he vivido, cómo ellos me han apoyado, y he tenido muchísima suerte. Esto también ha sido gracias a que mi hermano y yo éramos los dos atletas, entonces ellos nos han acompañado a las carreras populares, a todas las competiciones que había por la zona, desde que éramos muy pequeños. Total. Entonces eso al final ha hecho que nos sintiéramos acompañados, que tuviéramos incluso ganas que llegara el fin de semana para esa competición, y sí que es verdad que ellos han sido meros acompañantes y han apoyado. O sea, se ha naturalizado todo. Exacto, o sea, mis padres muchas veces no sabían ni
ay, ¿a qué distancia? Vamos por el camino a la competición, ¿qué distancia es la prueba que vamos a correr hoy? Fíjate. ¿Sabes? Y ellos estaban apoyando, acompañando, si en algún momento estábamos frustrados porque nos salían mal, pues nos apoyaban y estaban ahí. Pero mi madre jamás me ha corregido algo de una prueba, ni mis padres, ni han estado dándome presión. Al contrario, yo creo que le han quitado un poco de importancia, pero en el sentido de relativizar. No importancia porque no era importante, claro que era importante para mí, pero si una niña pequeña que tenga una competición, para unos padres también es relativizar, que yo esa competición aprenda de ello, que lo disfrute, que crezca dentro de mi deporte, pero no han tenido un papel mucho más allá. Y luego también les he agradecido enormemente que las decisiones importantes que han marcado mi carrera, como irme a Madrid, tener que viajar incluso en la adolescencia hace muchas concentraciones por Andalucía, y yo viajaba sola, me dejaban en Santa Justa y ya hasta el domingo. Entonces ellos al final me han dado esa libertad y esa confianza para que yo pudiera hacer todas esas cosas y tomar esas decisiones cuando era menor de edad y bastante menor. Entonces al final eso me ha hecho crecer mucho, me ha hecho tomar decisiones que han sido muy importantes luego para poder rendir y que no me hayan condicionado, es que lo agradezco un montonazo. Sí, es la libertad justa de decisión, como tú acabas de explicar, sin olvidarse de que son padres y tienen que seguir educando, acompañando y todo, pero ese equilibrio es difícil. Claro, por supuesto. Y además, tú usas una expresión que hay una finísima línea. Muy fina. Entre pasarse o creerte que es tu historia, claro, sin respetar que es la de tu hijo. ¿Sabes? Exacto, sí, yo creo que ellos también han ido como disfrutándola y acompañándola al lado, y yo también el ver que mis padres eran felices viniéndose con nosotros a competir, creo que eso también me ha ayudado un montón, porque era como, venga, ¿qué toca este fin de? ¿A dónde vamos? Y demás, y que, claro, que lo han disfrutado con nosotros de alguna forma, ¿sabes? Y de hecho yo creo que cuando ya nos hemos ido mi hermano y yo a Madrid y no había crosses cerca a los que ir los fines de semana, lo echaban hasta de menos, en plan, a ver, ¿dónde vamos este domingo? Todos juntos, ¿no? Entonces, bueno, es así, yo creo que es una parte muy bonita. Oye, ¿cómo se llaman tus padres? Loli y Vicente. Loli y Vicente. Y mi hermano Vicente también. Buen trabajo. Lo tengo que presentar porque son maravillosos. ¿Verdad? Buen trabajo. Bueno, Laura, entro yo ahora para preguntarte sobre esa etapa en la que tienes que tomar una decisión tan importante como salir de un pueblecito como Lepe, ¿no? Que entiendo que es pequeñito y que al final es todo muy familiar, a una vida completamente distinta en Madrid, en un CAR, en una residencia de alto rendimiento. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Cómo la tomáis en la familia? ¿Cómo surge esa oportunidad? Porque entiendo que tampoco puede ir cualquiera, ¿no? O sea, es algo que tú te has ganado ahí. Sí, pues la verdad es que cuando tengo la oportunidad de ir al centro de alto rendimiento, porque acabo de ir a mi primer campeonato internacional, justo viviendo en Lepe. En 2012 fui al campeonato del mundo por equipos, siendo junior, a Rusia, Serán. Y entonces, ya con ese campeonato, como que el equipo cree que tengo la oportunidad de ir allí porque hay proyección y me ofrecen echar la beca para ir hasta allí. Entonces, es cierto que dentro del vértigo que me podía dar, para mí era una oportunidad de oro. Y es verdad que luego cierta familia de mi padre, mi padre es de Madrid, había mucha familia de él que estaba allí, mi hermano se acababa de ir a estudiar y también podía tener un poco de apoyo dentro de la ciudad. También es verdad que ir a Madrid, aunque vayas al centro de alto rendimiento, vas un poco a una burbuja, no vas a Madrid me voy a estudiar, a estar en el metro, es una vida completamente distinta. Entonces, dentro del vértigo que me podía dar, me daba también pena dejar a mi clase de bachillerato, mis amigas, porque es verdad que el Lepe tenía como ese grupito que me lo pasaba muy bien en clase y a mí me ha gustado siempre mucho ir al instituto. Porque tú, estando en Madrid, ¿sigues el bachillerato allí? Claro, ya empiezas la carrera. No, yo hice segundo bachillerato en el Instituto de Madrid. Vale. Y claro, aquí lo curioso es que el horario está totalmente adaptado al entrenamiento. O sea, la prioridad es entrenar. Entonces, el estudio es de 8 a 11, a las 11 nos vamos al entrenamiento, a las 2 comer, y a las 3 clase otra vez hasta las 6 de la tarde. Y si tienes que entrenar otra vez, vuelves. Entonces, segundo bachillerato lo hice ya en Madrid, por eso era un poco más pequeña y no estaba la cosa de ya estudiar la carrera y como un paso ya de que todo cuadra un poco más en moverte a la ciudad. Fue un poco antes y quizá por eso fue un poco más difícil, porque al final yo no salía del centro para nada. No es cuando estudias la carrera, pues ya sales a la universidad o tal. Entonces, 24/7 estábamos allí en el centro, pero también con la oportunidad de poder hacer todas esas cosas en un mismo día y con un entrenador de alto nivel, con un grupo y con todas las facilidades que te da un centro, que es comidas,
Claro. lavadoras, la habitación, o sea, es verdad que somos unos privilegiados de poder entrenar allí. ¿Qué dirías que es lo mejor de vivir en un centro de alto rendimiento? Pues todas las comodidades que te da para que tú puedas rendir y no te tengas que preocupar del resto. O sea, y al final hay un buffet, desayuno, comida y cena. Las comidas entiendo que están hechas para deportistas, es decir, es comida de calidad, Está bastante bien, la verdad. Sí. Incluso han hecho mejoras durante el tiempo, que yo al final, como he estado tantos años, he podido ver la evolución. Y ha habido mejoras, hay mucha variedad, siempre puedes tomar ensalada, pastas, carne o pescado con su guarnición, hay fruta. Es verdad que es un menú de bastante calidad y sí que está muy adaptado al deportista. Es verdad que es buffet, que luego tú tienes que controlar cantidades o lo que a cada uno, porque claro, hay muchos deportes diferentes dentro del CAR y a lo mejor el de halterofilia no necesita lo mismo que yo. Entonces eso ya lo adapta a cada uno, pero pueden ser como, yo creo que eso y tener la oportunidad de tener un grupo de marcha de alto nivel allí. Entonces, mezclando esas dos características, pues al final estoy en el entorno idóneo para rendir. ¿Cuánto tiempo estás en el CAR? Estoy 8 años de interna y 5 de externa. Que externa ya, que alquilé un piso fuera porque necesitaba un poco mi independencia y iba todos los días igualmente. O sea, casi el mismo tiempo que el LEPE, ¿no? Prácticamente. Claro. O sea, es que... media vida allí, media aquí, total. Claro. Sí. Y lo peor o lo que puede ser más difícil de estar en un CAR, sobre todo entiendo que habrá dificultades diferentes a lo largo de tanto tiempo que has estado allí, ¿no? Es decir, al principio serían unas dificultades de ser más niña, pues entiendo que salir la primera vez de casa, estar en bachillerato todavía, porque yo entiendo que el cambio a la universidad y te vas fuera es un cambio que mucha gente, sin ser deportista de alto rendimiento, igual puede asumir o puede hacer, pero en bachillerato es algo como, ostras, te independizas, entre comillas, ¿no? Cuando tus amigas en realidad todavía siguen en su ciudad, en sus casas, con sus padres, ¿no? Que seguramente al año siguiente tus amigas del EPE muchas partirían a otro sitio, sí, ¿no? o a Sevilla, o es verdad que las mías a Madrid pocas se fueron, pero es verdad porque Andalucía tiene una amplia variedad para estudiar, entonces eso también era muy positivo para ellas. Pero yo creo, es lo que tú dices, Espe, yo creo que ha sido fundamental ver cómo en la evolución las dificultades cambian, porque cambiamos mucho como persona desde unos 17 años hasta 28, 30, pero yo diría que la dificultad que un poco encaja casi siempre es que es difícil desconectar del deporte, porque yo vivía allí los fines de semana y todo, entonces a lo mejor el que era de Toledo, de Ciudad Real, o se podía ir con facilidad el fin de semana a su casa, sí lo aprovechaba. Pero yo al final, al ser del EPE, que eran 6 horas en coche o en tren, era una movida para irme y un día del fin de semana entrenábamos, yo me he ido poco en general habitualmente a ver a mi familia. Entonces es verdad que a mí lo que más me costaba igual era la parte de desconectar un poco de tu vida de deporte, separar el deporte de la vida personal, porque estabas en un sitio donde era 100% deporte 24/7 y vivías con deportistas y a lo mejor incluso el domingo, el sábado, el día libre, tú también desayunabas con ellos, comías con ellos, aunque te puedes ir a Madrid obviamente y hacer a Madrid Centro y hacer tus planes, pero no dejas de volver a casa a dormir en ese sitio, ¿no? Y luego tienes tus horarios de cena, que a las 10 menos cuarto ya cerraba la cena. O sea, tu identidad como persona deportista era un 99%. Claro. Pero bueno, yo creo que se puede cultivar para tratar de hacer cosas distintas. Madrid es una ciudad que te ofrece un montón. Las universidades, por suerte, las teníamos muy cerquitas de la Blume, creo que está muy bien posicionada en Madrid, porque está al lado de Ciudad Universitaria y si tú has elegido estudiar una carrera o no, pero tienes mucha variedad de cosas para que puedas hacer también a la vez. Y yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar enfermería, que fue la primera carrera, la tenía 10 minutos andando del CAR, entonces pues lo pude compaginar también bien, que dentro de todo pues he tenido esas facilidades. Yo creo que la gente, sobre todo los padres o generaciones quizás más mayores, no saben la de oportunidades que hay a nivel académico cuando eres deportista de alto rendimiento, ¿no? Y mucha gente cae en la típica de lo primero los estudios. Tú juegas al fútbol, lo que tú quieras, pero primero los estudios, ¿no? Y es como, bueno, si tú enseñas a mantener ese equilibrio, el deporte te puede abrir muchas puertas a nivel académico y profesional, ¿no? Sí, o sea, el deporte es que aporta un montonazo de beneficios a muchísimos niveles, entonces que yo creo que es algo que aporta tanto a un niño, un adolescente en pleno crecimiento, que como si en el examen sacas 2 puntos menos, adentro de que hay que rendir, ¿no? Sí, académicamente, pero de verdad mucho más importante. Es tan importante, ¿no? Te da mucho más para la vida, lo que vayas
y el saber organizarte. O sea, yo creo que el haber tenido poco tiempo para querer hacer a lo mejor 2 cosas que te requieren mucho, me ha hecho planificarme un montón de bien y no tener mucho tiempo que perder, ¿no? Pues venga, pues estas 2 horas se estudia, pues se estudia full y a entrenar. Total. ¿Sabes? No estoy toda la tarde dando vueltas a lo que estudio. Entonces, la ley de Parkinson, como que se llama, que dice que la ley de Parkinson dice que tardas en hacer una tarea tanto tiempo como tengas para hacerla. Exacto. Si tienes 4 horas para estudiarte el examen, vas a tardar 4 horas. Y si tienes 2, vas a tardar 2. Claro. O sea, es que eso es así. Y muchos padres yo creo que caen en asustarse cuando a lo mejor los niños pues tienen que entrenar más horas o tienen que... Y al final es que el tiempo que tienen lo aprovechas y además que al hacer deporte tú produces BDNF, que eso es útil para la memoria, para aprendizaje y produce un montón de sustancias en tu cerebro que te ayudan realmente a retener mejor. Entonces... Muchas habilidades. Y luego que también al final... hay muchísimas salidas profesionales, que nosotros venimos de una generación que el que no estudiaba un grado, tela, los padres. Y ahora mismo, por ejemplo, hay un montón de formaciones profesionales, de módulos, de cosas que el deporte incluso te da para que tú la puedas aprovechar, invertir en algo a nivel deportivo o de la empresa. O sea, hay muchísimas salidas y digo yo que he estudiado 2 carreras, 2 grados, que está sobrevalorado en el sentido de que hay muchísimas opciones laborales. Claro. No es que claro que estudiar una carrera es maravilloso, pero que hay miles de salidas también aparte de eso. Entonces, normalmente una selectividad no cambia la vida. O sea, pasa que es muy difícil también en ese entorno de segundo bachiller, cuando los profes meten tanta caña y los padres y todo un entorno que parece súper determinante. Y ¿no? hay muchos profesores que enseguida, pues esto ya lo vas a tener que dejar porque va a ser muy difícil de compaginar. Yo tengo deportistas que tío, muchos profesores le han dicho, pues ya vas a tener que dejar el deporte porque si es difícil para la gente, tú no vas a ser más, ¿sabes? Y comentarios así que dices tú, ¿usted quién es? O sea, ¿me conoce usted de algo para juzgar lo que puedo, lo que no puedo hacer? Y muchas realidades distintas desde que eres estudiante y deportista, en el sentido de que luego creo que también tomas decisiones con 17 o 18 a nivel de estudios que nunca sabes tampoco al final cuál va a ser tu realidad o estás todavía explorando. Yo, por ejemplo, empecé enfermería, que me gustó, pero que no sabía tampoco si era mi pasión o a lo que me quería dedicar, y por el camino he cambiado de decisión, he hecho otras formaciones, psicología, dentro de la psicología me gustan muchas ramas, aparte también de las deportivas, que igual tomé una decisión que ahora hubiera tomado otra muy distinta. Se pueden hacer muchas cosas a lo largo de la vida. Claro, no tienes una cosa y ya dedicarte toda la vida 100% a eso. Por supuesto, y además que la vida ha cambiado también mucho en eso y ha evolucionado, aunque pocas cosas ahora son ya para siempre, ¿no? En plan, pues con 20 años tengo la casa, no sé qué, y vivo en este sitio. Incluso vivimos un tiempo aquí, un tiempo allí, claro. O sea que todo es cambiante. Entonces, bueno, que yo creo que hay que ser un poco flexibles en eso también. Muy bien. Yo creo que la gente cuando piensa en vivir en un centro de alto rendimiento va a coger como referencia, igual que en mis tiempos era un poco con el tema así símil, UPA Dance, el símil de que tú podías tener de vivir en un sitio donde entrenas y tal, que era como lo de la academia esta de danza. Bueno, pues ahora con la serie Olimpo, yo creo que muchos habrán pensado, ostras, pues será la vida en un centro de alto rendimiento, y todos los psicólogos también pensando, uy, de aquí vamos a sacar un montón de material para comentar cosas, ¿no? Pues por ejemplo, eso, es verdad que hay cosas sutiles que comentar en la serie, como la relación entre la madre de la nadadora y la nadadora, pero es tan sutil y el resto de la serie es tan élite para mí que no me da lugar a comentarla o a sacar contenido suficiente, porque no voy a mandar yo a una niña que se vea esa serie, ¿no? Entonces, no. Mejor no. No, él es el referente, la verdad. Entonces, ¿qué dirías tú que te chocó más así de la serie y que se pueda decir, y si no ponemos pitío, y que puede ser que digas tú, bueno, sí, esto puede parecerse, ¿no? Esto sí se asemeja a la realidad. Bueno, lo que se asemeja, la realidad son los sitios, que la piscina y todo eso está grabado allí realmente. Están en la Blumen. Sí, parte sí, parte no, pero mucha parte está grabada allí. Y vamos, ojalá nos lo hubiéramos pasado también. O sea, no es broma. O sea, sí que creo que bueno, en lo que tú dices, una mezcla de élite con un centro de alto rendimiento, pero con mucho más, pues élite, la parte de, ¿no?, de adolescente, de disfrutar, de morbo, de no sé, una temática que al final no está representando realmente únicamente el rendimiento, que es, ¿no? Al final es mucho más el esfuerzo, el sacrificio, la rutina de un deportista, la parte de estudios, que creo que apenas sale, o es que no la recuerdo bien, si sale el instituto, me parece que no. No. Claro.
Entonces, al final es algo muy distinto a lo que le han querido enfocar en el morbo. Entonces, bueno, es verdad que en un centro de alto rendimiento, pues es que vivimos gente joven cerca, pero como puede haber en cualquier equipo de todo fuera de un centro de alto rendimiento. Pues en una universidad, en un hospital profesionales médicos, pues puede haber cosas, pero todo mucho más discreto, ¿no? Ahí en el comedor nadie se está dando el lote, ¿no? Claro, me imagino. Importante. Y también me llama la atención, por ejemplo, que hay referencias al centro de Andorra, que Andorra sea mucha gente como también hace concentraciones, etcétera. Y yo tengo en mente la película de 42 segundos, que se los llevan a todos, que bueno, que se asemeja mucho a la realidad de aquel equipo de waterpolo del 92 que se prepara para los Juegos Olímpicos y se van al centro de alto rendimiento de Andorra y tal. ¿Eso es real? Es decir, muchos os vais a otros sitios también para aumentar vuestro rendimiento por la altura, por estas cosas. Es decir, ¿qué acciones hacéis de iros a otras ciudades, a otros sitios, a otros centros para trabajar potenciar vuestro rendimiento? ¿O cuál dirías tú que, por ejemplo, a nivel de marcha os viene mejor para trabajar en otras condiciones o en condiciones más extremas? Pues aquí fundamentalmente, sobre todo, el corredor de fondo y los marchadores, vamos mucho a sitios de altitud. Porque al final sí que es verdad que para generar glóbulos rojos, para entrenar en un sitio que al final dificulta mucho el entrenamiento en esas condiciones, y luego cuando bajamos a nivel del mar aumenta mucho el rendimiento y está muy medido al final, pues tenemos que estar a mínimo 3 semanas, X días antes de la competición, dependiendo del momento de la temporada. Realmente eso ya está muy medido por los médicos, pero es verdad que el entrenamiento de altitud en el fondista aumenta muchísimo el rendimiento, ya lo hacen prácticamente todos los atletas. Hay sitios como puntos claves en España que vamos mucho, como puede ser Sierra Nevada, Navacerrada. Yo Navacerrada he estado un montón, porque además la Sierra de Madrid, entonces venía muy cerquita de la Blume, y también mi hermano vive allí en la sierra, entonces él tenía muchas facilidades. De hecho, el año de los Juegos Olímpicos me pasé allí como 3-4 meses así intermitentemente viviendo sola en una casita ahí muy mona. ¡Ah, qué guay! y aumentó, o sea, fue, por ejemplo, mi mejor año deportivo. Así que creo que luego también la tranquilidad que te da el irte de concentración y estar únicamente para eso, es muy importante en ciertos momentos hacerlo, porque realmente luego en Madrid pues siempre hay más estímulos de los estudios o amigos o tal, que aunque nos viene muy bien para ese equilibrio, hay momentos en los que hay que dejarlo a lo mejor un poquito más aparte y estar más relajados. Entonces es verdad que en un sitio en la sierra donde únicamente entrenas, comes y duermes y que no hay ni ruido ni estímulo, pues al final para ciertos momentos de la temporada aumentar tu rendimiento es súper importante. Y hay muchos sitios ya de altitud que son clave donde se están yendo los atletas y está muy demostrado que aumenta el rendimiento, por supuesto. ¿Y cuáles dirías tú que son tus hábitos innegociables? Es decir, que sí o sí tienes que hacerlos en el día a día y que intentas no saltártelos. Pues el sueño segurísimo, o sea, sí que somos, además que somos maniáticos los deportistas y lo hablamos entre nosotros, ¿no? Muchas veces del descanso, de cuántas horas hemos dormido, de incluso el día antes de un entrenamiento importante, pues estás por la tarde a lo mejor más tranquilo o no intentas no estar un montón de horas de pie o si vas a clase. O sea, como que cuidamos mucho todos los detalles de nuestro cuerpo, pero las horas de sueño yo creo que son fundamentales. Incluso yo que llevo toda la vida dedicada a esto, he notado también cómo mi entorno un poco se involucra en, no sé, viene alguna amiga a casa o he ido algún momento a casa de mis padres. Ellos ya saben que llega un momento en el que yo me acuesto y ahí Laura ya no está. O sea, como que sí que noto mucho la diferencia, o en momentos en los que yo no estaba entrenando tan duro, como ya me relajo un poco con eso, pero en momentos de entrenar y competir, el sueño es sagrado, las horas de sueño, el estar tranquilos, el que no haya ruidos, o sea, eso... sueño innegociable. Sueño innegociable. Y creo que también nutrición, por supuesto, hidratación. Y para mí también la fisioterapia es muy importante para la recuperación y... O sea, como que cada ciertos entrenamientos darme una sesión de fisio, tener también la movilidad pre-entrenamiento hecha para tratar de lesionarnos lo menos posible. O sea, habría en realidad muchos innegociables, pero así por darle un poco más de... el sueño y la hidratación, que me parece fundamental también para, además, nuestra disciplina, estar siempre muy hidratados y aunque no lo piense... o sea, aunque no tengas en ese momento cómo llevarlo un poco cuadrado, sí que me parece fundamental. Vale. Dentro de muchas cosas que habría aquí. Hombre, me imagino. ¿Y el hábito que más trabajo te cueste? El hábito que más trabajo me cueste. De implementar o que digas tú, esto me vendría bastante bien y me cuesta llevarlo en el día a día. Por ejemplo. Vas a decir.
Digo, el uso de pantallas, ¿no? Es algo que yo creo que a todos nos está costando muchísimo cortar a cierta hora las pantallas para que, pues eso, que buscamos melatonina, tengamos un sueño profundo de más calidad y tal. Y como que es complicadísimo decir, venga, a las 10 el móvil fuera en otra habitación o a las 9 y corto. Yo creo que es algo súper difícil que nos cuesta hacer, aunque a veces no hacemos, y que tenemos que implementarlo como un poco más serios, ¿no? Es verdad que a veces somos muy serios con cosas importantes y descuidamos otras que también le tenemos que dar la misma importancia. Yo lo que intento, y sobre todo cuando llegan épocas antes de la competición, que son momentos en los que tenemos mucho tiempo libre, porque claro, imagínate, la semana, 10 días antes de una competición, ya no entrenamos tantas horas porque estamos bajando la carga. Y encima tenemos que estar tranquilos porque llega la competición. Entonces no te vas tanto... Es muy complicado no irte a mirar el móvil. Claro, estás mucho más tiempo en tu casa porque no quieres salir tanto para no cansarte o ya vida social, pero además entrenas menos. Entonces esa semana es fundamental, yo siempre digo, esa semana intento tener un libro que me está enganchando pendiente, o sea, como para leerlo. Y me intento enganchar a él para que sea como mi distracción y que no esté ni con el móvil mirando, pues además a lo mejor redes, temas de, pues al final nuestras redes, el algoritmo también es atletismo muchas veces, claro, ¿no? O sea, tenemos otras aficiones, pero estar ahí muy... Entonces, pues para salir también un poco de eso, para mí que me gusta mucho leer, pues sí que me gusta tener como un libro que me pueda enganchar esa semana, pues incluso pues que tengo el vuelo, a no ser que hay campeonato y van a ser muchas horas también libres. Pues intentar también tener ese entretenimiento y que sea un poco fuera de... Y libro de ocio también. Y de ocio, que nos dejemos mucho, también de psicología todo el rato. Tendemos mucho a leer cosas de aprender todo el rato. Yo la primera, que soy psicología, finanzas, nutrición, siempre estoy leyendo como cosas de aprender y, por ejemplo, el año pasado creo que fue o el anterior, descubrí Eloy Moreno, que me encanta cómo escribe, porque engancha un montón y me entretiene muchísimo. ¿Algún autor o algún libro que recomiendes para estos casos que digas tú? Pues mira, es entretenimiento, es un libro que te cunde, pero que vas a estar muchas horas leyéndolo y a mí me encantó. A mí me han gustado siempre mucho los de Carlos Ruiz Zafón, que no sé quién es. El de Marina, ahí es un autor que tiene muchos muy bonitos. Y luego ya es dependiendo un poco más si te gusta más thriller o más novela suspense, romántica, un poco que... Sí que es verdad que yo tendía mucho a leer psicología y sigo leyendo, pero selecciono mucho más porque creo que para mí ahora mismo ya no es entretenimiento desconectar. Ahora mismo estamos muy involucrados y tenemos que separar también... A veces que en la biblioteca de Mairena te deja coger 2 libros, y uno de psicología y otro seguramente, o sea, tiene que ser seguro, ¿no? Para poder también esa parte de ocio. Y Elvira Lindo, me gusta mucho Elvira Lindo también. Ah, mira. Leo mucho de ella. Qué guay. Muy bien. Pues una cosita más que te quería preguntar, que no sé si la habéis hablado con él, que es el tema del tu entorno. O sea, tu entorno te ha apoyado o cómo te ha apoyado tu entorno a nivel familiar y amigos sobre todo, porque yo creo que cuando llevas una vida tan, o sea, diría estricta, pero en realidad es que, o sea, es saludable, ¿no? Es decir, pero que tienes unos hábitos, unos innegociables tan marcados, quizá en lo que son sobre todo las relaciones de amistad, a veces puede suponer un inconveniente importante, sobre todo yo lo veo con deportistas míos más adolescentes, más de 13, 14 años, que ahí hay un punto de inflexión en el que fijo que una amiga te va a decir y que tiene que entrenar todos los días, no sé cuánto, y no puedes salir hoy, no te puedes saltar hoy el entrenamiento, ¿no? Entonces, ¿qué tal te ha apoyado tu entorno? ¿Cómo has podido establecer límites? ¿De qué tipo de personas te has rodeado? Cuéntame un poco cómo ha sido eso. Pues a ver, yo creo que habiendo tenido la suerte de haber estado en el centro de alto rendimiento, al final ahí también muchos de mis amigos han llegado a ser atletas. Entonces, yo, por ejemplo, mi mejor amigo Marc, que es de mi grupo de entreno, que ha vivido conmigo, que hemos hecho muchas cosas juntos, y muchos más deportistas también de la Blume, que luego hemos sido amigos, llevábamos un ritmo de vida muy parecido, que eso también me ayudó mucho dentro del mundo en el que al final me movía allí en Madrid y demás. Eso por una parte. Y claro, antes, en el periodo de la adolescencia, creo que también supo un poco aislarme de cuando me tocaba pues entrenar, rendir y tener un poco esa parte de ocio. Yo sí que es verdad que creo que a ciertas edades, como 14 o 15 años, aunque un atleta tenga que estar muy enfocado, tiene que permitirse poder ir un día con los amigos a salir, dentro de tener hábitos de pues no beber, comer bien y tal, pero tiene que permitirse eso porque vendrán etapas, o por lo menos la carrera del atleta, que es un poco más tardía, ya vendrán etapas donde tienes que estar muy, muy centrados. Entonces, con 14, 15, 16, yo sí que creo que si hay un cumpleaños tienes que ir, que si hay alguna festividad, obviamente, si coincide con el campeonato, pues saber un poco elegir. Yo creo que me estaba compensando tanto de lo bien que lo estaba disfrutando,
que supe un poco elegir Claro. cuando me tocaba, pero tampoco dejé de ir si tenía que ir a, no sé, mis amigas celebraban la confirmación, pues fui a la fiesta, o sea que hay cosas que yo creo que no dejé de hacer cuando podía, ¿sabes? Y creo que eso es fundamental en ciertas edades si se sabe llevar. Yo creo que el equilibrio es a veces difícil, la que decimos de la línea sutil, pero que creo que es fundamental para luego también sentir que cuando miras atrás no has renunciado a todo. Y yo creo que eso sí que no lo he renunciado, de alguna manera. A todo, o sea, se ha renunciado mucho, no sé cómo. Pero, por ejemplo, luego es verdad que creo que he mantenido la relación con mis amigas del sur, por ejemplo, con un entorno también fuera, mi familia. Yo creo que como he estado desde pequeña ahí y llegué a lo mejor jovencita al alto nivel, ellos han sabido decir, apoyarme en el sentido de, venga, pues si tienes que comer esto, pues lo hacemos para ti, o hoy no te puedes venir a comer, pues ya vamos después de la competición, o si te tienes que acostar pronto, o si no vienes a esta fiesta. Mis amigas creo que se han acostumbrado mucho a que mi vida era esa. Entonces al final pues me han apoyado, incluso si ellas han venido a verme a Madrid y tenía un entrenamiento, pues venga, pues el sábado a esta hora ya nos vamos, porque Laura, o sea, creo que se ha naturalizado mucho el que yo llevaba esa vida. Y en ese aspecto yo creo que me han apoyado. Y luego también es verdad que cuando acababa los campeonatos importantes era cuando veía a mi gente, en ese momento era en el momento que me lo podía permitir. Entonces cuadraba bien. Yo creo que cuando me ha tocado estar enfocada, estaba en un entorno que todo el mundo estaba eso. Y cuando acababa un campeonato sí que creo que es el momento de darse los caprichos, de salir más, de comerse y sentir que no renunciamos a todo. Entonces, en ciertos momentos, por eso yo hablo mucho dentro de la psicología del deporte, que ahora estamos muy inmersos, de la periodización de tu temporada y de tu carrera deportiva. Porque habrá momentos en los que tenemos que estar ultra enfocados. Yo en mi año olímpico de París 2024 estuve súper a tope y creo que era el momento de hacerlo, sabiendo que luego podía estar 2 o 3 meses viajando, haciendo cosas que me gustaban con mis amigos y demás. Entonces, incluso lo coges con un montón de ganas, porque claro, yo mi primer viaje recuerdo después de París, que no había hecho nada en ese año prácticamente de un viaje por ahí o de ocio, un fin de tal, vamos, lo pillé con unas ganas que yo estaba pletórica. Y a lo mejor el que lo tiene todos los fines no lo disfruta tanto, ¿no? Claro. También esa parte de... ¿Dónde te fuiste? A Turquía, a un velero. Qué guay. Por la Qué costa guay. turca, me acuerdo, qué guay. Y luego Azores también. ¡Oh, qué guay! Sí. Muy bien, pues va a pasar ahora mi compañero Rubén. Vale, la primera pregunta es, ¿qué es lo primero que piensas cuando suena el despertador para entrenar? No suena el despertador porque madrugo por naturaleza y no uso despertador nunca. Mira, esto es una curiosidad muy Laura. Vale, muy bien. La segunda, cuando te duchas, ¿lo haces mirando a la alcachofa, digamos, o de espaldas a la alcachofa? Yo creo que me voy moviendo. Te vas moviendo. Vale. Va dando vueltas, además cantas, ¿no? En la ducha. Claro, porque a lo mejor de repente yo no soy la persona más ordenada del mundo, a lo mejor la mascarilla está en el otro lado, pues yo tengo que dar la vuelta. Joder, pues yo no sabía que tienes una mansión en vez de una ducha, porque yo en la mía me voy chocando. Otra pregunta. Si no fueses atleta de marcha, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte? Desde pequeña siempre pensé que la gimnasia rítmica, porque la practiqué muchos años y me encantaba, o al vóley playa o al ping pong. Al tenis de mesa, ¿verdad? Porque me has ganado. Dime cuál es tu desayuno ideal, para un día de competición o para tu día a día, que depende cómo lo enfocas. Me puedes decir los dos, si quieres. Vale. Para el día a día haría más como unas tostadas con pan rico y aguacate y pavo. Y siempre fruta, siempre hay alguna fruta de pues arándanos, caquis, plátanos, kiwi. La fruta siempre está en el desayuno. O también, si un desayuno muy estándar mío, es el bol de avena con leche de soja de avena también y con arándanos o moras plus berries y un poquito de miel. Muy bien, muy nutritivo todo, la verdad. Ya sabes, Rubén toma nota. Vale, háblame de música. ¿Qué canción no falta nunca en tu playlist de entrenamiento o en tu día a día, una canción que a ti te guste, te active? Muy bien. Pues depende mucho de en qué momento del día estés, si es más como para inspirarme buen rollito y vibra y demás, sí que me gusta mucho Viva Suecia, Siloé, Sinova, esta música como que me pone en un mood que me gusta y siempre tiene esa letra de reflexión guay. Vale. Y si es más para como justo antes de ir a entrenar, que tengo que, o estoy un poco cansada y encima cuando entreno heavy y tal, soy mucho de, como Ushuaia, Tomorrowland, de Martin Garrix, Avicii. ¿Sí? Sí. No te pega, ¿eh? No lo hubiese dicho. High on Life, de Martin Garrix. Es Vale. como un tema con mi mejor amigo, que también somos los dos marchadores y hemos competido
juntos un montón, que nos la ponemos como diciendo, vamos con la vida. Vale, es buen tema, la verdad. Vale, un lugar favorito para desconectar. Islantilla, ¿Por qué? porque donde he veraneado toda mi vida. Allí están, si voy, están normalmente, bueno, mis padres siempre, mi hermano puede que sí ha ido con mi cuñada, mis amigos de la playa de Sevilla. Es como un lugar al que vamos mucho de la gente que quiero y que para mí es un lugar de paz. Muy bien, estupendo. ¿Qué póster tenías en tu habitación de pequeña? ¿Y por qué tenías esos pósters? ¿De quién? ¿De quién? Yo tenía... Yo ahora mismo no sigo mucho fútbol, pero tenía muchos futbolistas en póster de la Super Pop. No sé por qué ahora mismo, pero bueno, de hecho que tienes etapas de tu vida en las que te gustan unas cosas, otras más otras. Vale. O el póster que... Cristiano Ronaldo, David Beckham, bueno, Mario Casas también, los que venían en la Super Pop. Claro, eso que muchas no me veces complicaba, ¿eh? No lo eliges porque quieras a otra persona, sino compras la revista y el póster que Madre viene, mía, ¿no? si ahora leyéramos la Bravo, algunas cosas cambiaríamos, Claro, claro. Más cosillas. Si tuvieses que decir un emoji que te representa mejor, ¿cuál sería? El de la carita feliz, ¿no? Carita feliz, ¿vale? Y para competir o entrenar, ¿alguno así de rendimiento? El de fuerte. El de fuerte, ¿no? Vale, perfecto. ¿Una manía o ritual que tengas antes de la competición? Mirar que tengo los cordones puestos 1000 veces, con 3 nudos, y volver a mirar. 3 nudos. Sí. Vale. Sí, y además solo en la competición, porque en el entrenamiento no, me hago 2 y ya. Pero en la competición lo vuelvo a mirar y ya antes de que dé el pistoletazo lo miro otra vez y ya está, entonces estoy preparada. Vale. O sea, todo el rato mirando los pies, ¿no? Los cordones, vamos. Bueno, hago el calentamiento, hago cosas, pero cada X pues miro mis pies. Vale. ¿Cuál consideras que ha sido tu momento más duro a nivel mental en la marcha o en el atletismo en general y cuál el más feliz? Pues el más duro, que creo que pasé una temporada con una competición, un mundial en Doha, que Qatar, que las condiciones eran durísimas, de humedad, de calor, de la hora a la que había que competir, que la temporada se alargaba hasta septiembre, la competición era a las 12 de la noche, y era como adaptarme a 1000 estresores distintos en unas condiciones extremas brutales, que ahora mismo miro atrás y no sé por qué tuvimos que competir allí y lo duro que fue. Y yo físicamente estaba bastante mal, no sé por qué ese año, y se me hizo una temporada durísima. Fue casi lo más duro. Yo me planteé muchas cosas ahí, pero cuando hay que tomar decisiones en momentos negativos. Vale, ¿y el más feliz? Pues creo que tengo 2 o 3 ahí muy importantes, pero diría que en 2015 yo me clasifiqué a mí el primer mundial haciendo 1 hora 29 en 20 kilómetros, teniendo 20 años, que no me lo creía ni yo. Y fue una temporada que no esperábamos ni mi entrenador ni yo, creo. Y creo que me dejé tanto llevar por lo bien que iba la temporada, por las sensaciones y por el disfrute, que fue mi primer año en 20 kilómetros. Y creo que aunque eso solo me clasificó a mi primer mundial, no fue como mi clasificación a los Juegos o digamos como los hitos que solemos tener los deportistas, pero fue mi paso más importante a la élite. Vale. Y sí que creo que disfruté tantísimo ese año y salieron también las cosas desde un modo de disfrute, de no tener nada que perder, que eso también a veces de consejos a las más jóvenes les digo que guay ese momento en el que no tenéis nada que perder, que estáis así, ¿sabes? Porque luego hay momentos de mucha presión de, pues tú ya estás en la élite, tienes que, o sea, quieres ir a unos juegos y también tienes unas becas, te toca, tal, estás muy, muy arriba, pero esa parte ahí de ahora mismo todo lo que viene, estoy en un proceso de mejora y en una edad en la que tienes mucho margen, es precioso. Qué bien. ¿Un sueño por cumplir? Una medalla olímpica. Vale. En proceso. Vamos todos a Los Ángeles. A Los Ángeles 2028. Vamos a ir poniendo una hucha en la oficina. Vale, última, bueno, termina la frase. Cuando marcho, me siento... Plena. Cuando marcho me siento plena. Plena. Vale. Eso implica muchas cosas, Es pero como- ¿qué defines tú como plena? Que estoy disfrutando, o sea, me siento como muy en el momento presente, mis sensaciones, en una mejora que es solo o sea, que es conmigo misma, sí, como que creo en un proceso de autoconocimiento, Vale. de introspección, de querer siempre más, de buscar dónde puedo mejorar en todas las áreas. Conectas, ¿no? Contigo misma. Conecto conmigo misma.
Muy bien, qué guay eso. Bueno, Laura, muchísimas gracias por respondernos tantísimas preguntas y por ofrecerte a hablar con nosotros de tu vida, de la marcha, de psicología. No sé si tenéis algo más que preguntar por aquí. ¿Algo que aportar? No. Muchas gracias a vosotros por acogerme aquí y por aprender de psicología deportiva en un ambiente tan cercano, con tanta confianza, y yo encantada. Qué bien, nos alegra mucho tenerte aquí en casita. Ojalá te quedases mucho más porque, vamos, estamos a gustísimo. Ha sido un fin de chulísimo que hemos estado ahí trabajando, grabando, hablando, desconectando. Y nada, pues, ¿alguna recomendación por aquí? Nada, esperemos que os haya gustado. Cualquier cosa, compartirlo en comentarios, nos lo hacéis llegar y estaremos encantados de responderlo. Y que qué suerte tener el equipo que tenemos y a Espe que lo organiza. ¡Vamos, Lo digo muy equipo! en serio. Oye, que sí, que era broma. Sí que tengo una pregunta más. Laura, ¿cuáles son, de todas las entrevistas que habrás hecho, cuál es la pregunta que te hubiera gustado que te hicieran y nunca te han hecho? Pues la verdad que podría tener varias, que creo que muchas veces se va siempre a lo mínimo, pero no sé si realmente esto me ha compensado o me compensa. Y bueno, yo creo que es una respuesta muy a grosso modo, lo que podría, o sea, que hay muchísimos ámbitos en los que podría decir en algunos sí, en otros no, pero yo creo que en la totalidad sí me ha compensado, por supuesto. Creo que todo lo que he vivido y si miro atrás, todas las experiencias, la gente que he conocido, lo que me ha hecho crecer, me ha sumado mucho más de lo que me he podido perder por el camino, y que habrá cosas que seguro que todavía tengo tiempo de hacer. Grande. Y la pregunta que te alegra es que no te hayamos preguntado. Es que lo sabemos, porque somos psicólogos. ¿En qué piensas? Bueno, de por qué empezaste a hacer marcha sí me lo han hecho, pero les perdono porque había que poner en contexto a la gente. Hombre, claro. No, la gente dice, ¿por qué te dio? ¿Por qué te dio? ¿Por hacer marcha? ¿Por qué te dio? Como sí, ¿por qué te dio? ¿Por arrancaste hacer un día marcha? y dijiste, voy a hacer marcha. Sí, otra pregunta del millón, que por favor. Cuando estás compitiendo o entrenando haciendo marcha y tal, y ves a otro ahí delante, ¿no te da para ponerte a correr? En plan de echar a correr. Y yo, no, porque tengo súper automatizado el movimiento de la marcha y nos vamos a correr y los jueces y todo, ¿sabes? Pero eso también es muy Si corres, millón. estás fuera. Es un del millón también. Oye, también quería aprovechar para presentarme, porque a todos los de YouTube no os he dicho quién soy. Bueno, soy Eugenia Barroso, psicóloga deportiva en Entrenamiento Mental Academy. Y le voy a pasar el micro a mi compañero. Vale, yo también me presento. Yo soy Rubén Fernández y también soy psicólogo deportivo en Entrenamiento Mental Academy. ¿Alguien más? Nadie más. Y yo, que igual estáis viendo este canal por primera vez en vuestra vida, también me presento. Soy Espe Martínez, psicóloga deportiva y sanitaria. Y bienvenidos a mi canal. Y este es mi equipazo. Suscríbete y dale like y deja un comentario. Y comparte este vídeo con alguien. También. Y ya está, ¿no? Vámonos a comer. A pasear.